Yo creo que para ubicarnos en el contexto, yo creo que es preferible enumerar cuáles son las acciones y los anuncios más importantes que se hicieron. Yo tengo aquí una tabla, ¿verdad? Muéstrala ahí en pantalla. Como está aquí en pantalla, ¿verdad? La primera son 5 medidas fundamentales, ¿verdad? La primera medida es una maxi devaluación del bolívar. El bolívar pasó de 240.000 aproximadamente a 6 millones de bolívares y se habla de un sistema de flotación. El ministro Jorge Rodríguez anunció el día sábado que iban a abrir 300 franquicias para casas de bolsa, pero una devaluación de más de 1.300%. El aumento del IVA en 4 puntos, el IVA pasa de 12 a 16%, el aumento a las grandes transacciones financieras, que va de entre 0 y 2%, el aumento salarial de 6.000%, o sea, estamos hablando de un aumento importante, y el precio de la gasolina no se especificó, pero se dijo que va a colocarse a precios internacionales y además que va a haber un subsidio para aquellos que se registren. Entonces, un precio de la gasolina colocado a precios internacionales significa más de $1 por litro de gasolina. Un litro, si el dólar está costando, según lo que hemos dicho, 6 millones de bolívares, un litro costaría 6 millones de bolívares para aquellos que no se registraron. En el Carnet de la Patria sería impagable. Esto es impagable para cualquier ciudadano de este país. O sea, la gran mayoría de venezolanos estaría arruinado por el aumento del precio de la gasolina. Entonces, esas son las medidas esenciales. Ahora vamos a ver, tú me dices, usted me pregunta, y es la pregunta importante, si esto puede ayudar a abatir la hiperinflación. Si tú devalúas la moneda y la pasas de 240.000 a 6 millones de los bolívares viejos, eso en lugar de aliviar la hiperinflación va a potenciar el alza de los precios, porque aquellos productos que no están dolarizados, es decir, el caso de los vegetales, el caso de algunos bienes que están regulados, es imposible que tú, con una devaluación de esa naturaleza, tú vayas a pretender que los precios van a quedar igual, pues estás devaluando el bolívar de manera apreciable. Está subiendo el IVA 4 puntos porcentuales, es decir, aquel que pagaba 12 ahora va a pagar 16, eso incrementa el precio final del producto. Le estás poniendo un impuesto a las transacciones financieras y además estás incrementando la nómina pública. Hay aproximadamente 3 millones de empleados públicos que van a pasar de ganar, los que ganan salario mínimo, van a pasar de ganar 3 millones de bolívares ahorita, salario mínimo, sin meter los bonos, a 180 millones de bolívares. Y 3 millones de pensionados que igualmente van a pasar de ganar 3 millones de salario básico más los bonos a 180 millones, más los empleados de las alcaldías, más los empleados de las gobernaciones, más la nómina de las empresas que no pueden pagar este aumento, que también se la va a poner el Estado. ¿Y dónde saca la plata para pagar esto? ¿De dónde saca el dinero para pagar esto? O sea, ¿de dónde saca la plata? Es decir, es como Derek Blanco. Derek Blanco gana 100 bolívares y quiere gastar 500. ¿Y dónde saca los 400 restantes? ¿De dónde lo saca? Explíqueme dónde lo saca. Entonces, estos elementos no ayudan claramente a bajar la hiperinflación. Y luego está el aumento de la gasolina. El aumento de la gasolina, es decir, va a haber un subsidio. Ha dicho el gobierno que hay un subsidio y probablemente va a haber subsidio. Pero ¿cuánto va a subir la gasolina? Porque ahorita está regalada. Y yo creo que aquí los venezolanos tenemos que hacer una reflexión acerca de estos asuntos de la gasolina. Aquí se tuvo el precio congelado durante casi 20 años. Y ahora, por no haberlo... Y eso pudiera ser, exacto, eso es lo que puede ser consecuencia ahora, este aumento tan grande por no haberlo aumentado en 20 años. Exactamente, porque si usted lo hubiese aumentado gradualmente, sostenidamente, poco a poco, hoy el aumento fuera... El impacto fuera menor. Fuera menor, pero usted está aumentando de una manera, lo va a aumentar casi 100.000% el aumento de la gasolina, porque lo va a llevar de 1 por lo menos a 5.000, 10.000 bolívares el litro. O sea, entonces son aumentos muy sustanciales que van a impactar el costo del flete, el costo del transporte, el costo de las carreritas, o sea, y toda la cadena de valor que surge a partir de allí, así en subsidio. Bueno, y aquellos que no nos registramos en el Carnet de la Patria, bueno, esa tesis del gobierno de pagar el precio internacional sería algo muy duro. Déjame explicarte, Derek, cómo se forma el precio de un barril de un para que la gente entienda un poco también gasolina. este tema del petro, que la gente no, cuando dice el presidente anclado al petro, todavía hay muchas dudas, la gente no entiende en parte, según lo que nos escriben a través de Twitter, cómo se maneja el petro con el tema ahora de los salarios. ¿Cómo no? Pero déjeme explicar el precio de la gasolina. En Colombia, un litro de gasolina cuesta aproximadamente $1.20, $1.20. De ese $1.20, 60 centavos, ¿verdad? La mitad corresponde al costo del combustible.
10 centavos más al costo de refinación por cada litro, más la distribución, y el resto, casi 50 centavos, son impuestos que recibe el Estado colombiano. En los Estados Unidos, la gasolina es más barata que en Colombia. En Estados Unidos es más barata que en Colombia. Supongamos un litro de gasolina. De ese litro de gasolina, en Estados Unidos, 50 son impuestos. Tú lo que estás diciendo cuando pones el litro de gasolina a precio internacional es que el venezolano va a pagar los mismos impuestos que el colombiano y los mismos impuestos que el estadounidense, el americano. Pero con una hiperinflación. Cuando el salario mínimo en Colombia son $200 y el salario mínimo en Estados Unidos son $800. A un venezolano que tiene un salario mínimo deprimido, tú lo vas a poner a pagar el impuesto a la gasolina, que somos el país con las mayores reservas petroleras del mundo occidental, lo vas a poner a pagar el mismo impuesto a la gasolina, con lo cual yo no estoy de acuerdo. Y siempre he dicho esto, estoy de acuerdo con el aumento de la gasolina y ha debido hacerse antes, de manera gradual. La otra cosa, ¿cuál es el gran argumento para aumentar la gasolina? Bueno, que se la llevan a Colombia. Pero entonces ese no es un problema económico, es un problema de cuidado de la frontera, ¿verdad? Porque si tú tienes una filtración, porque estamos hablando de que se llevan 50.000 litros diarios. Hay 50.000 litros diarios, ¿cómo se lo llevan? ¿En el bolsillo? ¿En la camisa? ¿En un morral? Esos tienen que ser gandolas, grandes medios de transporte que pasan por los caminos. ¿En manos de quién está el cuidado de la frontera? Entonces no es un problema económico, es un problema militar y policial. ¿De acuerdo? Entonces, si ese es el argumento, no es un argumento válido. Ahora, si tú me dices, yo con la gasolina voy a resolver la crisis fiscal del país, eso sí lo puedo aceptar yo. Voy a resolver problemas de financiamiento y lo acepto. Pero no me vengan a decir que subo el precio de la gasolina porque yo no puedo cuidar las fronteras. Ahora, le pregunto, diputado, porque más allá de todo esto que está comentando también, que es menester saberlo, la pregunta que se hace mucho, ¿qué sucederá con la pequeña, mediana empresa, con las empresas privadas, incluso grandes, que tienen que aumentar entonces los salarios? Y el presidente dice que los va a subsidiar por 90 días. ¿Se puede eso mantener en el tiempo? No se puede porque él habla de 90 días, pero el aumento es, como usted dice, bastante alto en 6.000% el aumento de la nómina. ¿Cómo puede mantenerse una empresa o mantener a sus empleados en nómina de esta manera? Bueno, eso no se puede, desde mi punto de vista no se puede. Es más, yo dificulto que ahorita en este momento el Estado tenga cómo pagar ese incremento salarial. Que también quisiera aclarar, porque él dice que va a hacerlo escalonado, que el 7 de septiembre una parte, el 15 la otra y el 30. ¿Por qué escalonado? Bueno, porque están buscando los ingresos, están buscando la plata. O sea, ¿de dónde saca el gobierno la plata? No puede sacar la plata para esto. Mientras cobra el IVA, que son 4 puntos más, no da para pagar eso, ese incremento de la gasolina, del salario. Mientras se da la devaluación de la moneda, que PDVSA le empieza a vender dólares al Banco Central para que el Banco Central le dé bolívares a 6 millones, creo que tampoco le da. Yo creo que ahí se va a recurrir de nuevo a la maquinita que tiene el Banco Central de imprimir dinero inorgánico para poder financiar eso, porque tú estás pagando un incremento salarial prácticamente en 15 días. Ahí ¿dónde salen los fondos? Van a salir donde siempre han salido los fondos para financiar el déficit fiscal, que es lo que nos trajo a la hiperinflación. El llamado dinero inorgánico o también dinero sin respaldo emitido por el Banco Central, y ese es el peligro que tenemos hoy. Que el gobierno anunció también que va a fijar unos precios máximos de venta. Entonces, si la moneda va a flotar y la moneda se puede devaluar en la flotación, entonces ¿cómo es que tú vas a fijar un precio máximo de venta y ese productor o ese comerciante que está viendo ahora un dólar mayor, cómo va a reflejar esos costos? Claro. Porque el tipo de cambio no se queda fijo. El ministro Jorge Rodríguez dijo el día sábado que se iban a abrir 300 franquicias para casas de cambio. Ahora, hay dos preguntas allí, o dos comentarios. Primero, ¿qué dólares se van a vender allí? Porque el Banco Central no tiene dólares. Primero, el gobierno le ha dicho que era un mercado solamente privado y que los privados se encargan de eso, cosa que es un absurdo, porque en un país donde el 97% de las divisas las genera el sector público, ¿cómo es que el sector privado va a generar divisas? Aquí no hay exportaciones que no sean petróleo principalmente. Lo otro es, si el mercado es flotante, quiere decir que el Banco Central no controla la tasa de cambio porque está flotando. Entonces, si la tasa de cambio está flotando, entonces se puede mover hacia arriba o hacia abajo. Entonces, es evidente que tú no puedes tener un control de precio en un esquema de tipo de cambio flotante. Si la tasa de cambio es fija, tú la dejas fija, digamos 6 millones de bolívares y se queda fija, ahí sí usted puede poner un sistema de precios administrados, porque no está incrementando unos elementos de costo que es el dólar. Pero si la tasa está flotando como dijeron que va a flotar, entonces no tiene sentido un control de los precios, como el que se anunció acá. Entonces, ahora, ¿cómo se paga esto? Ese incremento, bueno, yo creo que es difícil
que todas las pequeñas y medianas industrias que hay, porque eso hay que tener un censo, quiénes son, qué es una pequeña y mediana industria, cuántos empleados tiene. Por ejemplo, 20 empleados es pequeña y mediana industria. Si tiene 21 no es. Si tiene 19 sí es. Claro, ¿qué lo determina? ¿Qué lo determina? ¿Dónde está el criterio? Y me imagino que ahí se va a colar gente y que va a meter nóminas falsas, ojalá que no pase eso. Y las empresas que no quieran ir a recibir este subsidio del gobierno, bueno, quedan? Pero ¿cómo pagas tú a un trabajador que ganabas 3 millones, ahora pagas 180 millones si te contaron el precio? Ya le voy a leer sobre eso, incluso una pregunta que hay ahí al respecto. También quería preguntarle cómo queda la devaluación a propósito del sistema de DICOM, que lo estábamos hablando fuera del área para que la gente entienda. Entiendo yo que el sistema DICOM sería un sistema que muta a las subastas que van a hacer el Banco Central, cuya base debe comenzar por 6 millones, porque la cuenta es la siguiente. En el esquema que presentó el gobierno, un barril de petróleo. Un barril de petróleo, $60, ¿verdad? Un bolívar, un petro, 3.600 bolívares. Si tú divides y tienes el resultado, te va a dar que $1 cuesta 6 millones. Eso es regla de 3 simple, 6 millones. Entonces, si tú vas a comenzar una subasta por 6 millones, estás metiéndole a la economía una devaluación de 1.300%. O sea, ¿usted cree que eso no va a impactar en los costos? Así los precios están dolarizados ahorita, que están dolarizados muchos precios. Eso es verdad, porque se aplica aquella de que la moneda buena sustituye a la moneda mala. Porque, bueno, todo lo que es importado, que no tiene dólar oficial, tiene que venderse a esos precios. Decía el presidente Nicolás Maduro ayer, cuidado con subir los precios o remarcar los precios en... Lo peor que usted puede hacer en un proceso de alta inflación es controlar los precios. Porque el control de precios te lleva inevitablemente a la escasez. Y es preferible, hay a veces, que el precio sea un poco más alto a que el bien no exista. ¿Cuál es el precio de un bien que no existe? Infinito, porque el bien no está el bien. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque si te vas a un sistema de tasa de cambio flotante, que la tasa de cambio se está moviendo, los costos se están moviendo, a menos que usted haga una política monetaria muy estricta, una política fiscal muy estricta que controle por el lado fiscal y monetario la devaluación de la moneda. Le pregunto por el petro, porque dicen que el salario va a estar anclado en el petro, que medio petro. ¿Cómo se explica eso brevemente para hacerle algunas preguntas o comentarios de los televidentes? Pero, ¿usted ha visto un petro? ¿Dónde está el petro? ¿Alguien me puede decir dónde está el petro? El petro, usted entra a la página y ni siquiera puede comprar un petro. El petro es una moneda emitida por el gobierno, es una deuda del gobierno. Si usted emite una moneda, puede ser criptomoneda o moneda digital o moneda física, es una deuda del gobierno. Entonces, tú estás anclando una moneda contigo mismo. Cuando tú anclas tu moneda, tú buscas una moneda referencial. Y el anclaje es eso, buscar otra moneda, el euro, la libra esterlina, monedas respetables, monedas que traigan al país la reputación inflacionaria o antiinflacionaria y credibilidad del país que te sirve de ancla. Por eso te dije, si el aumento de gasolina lo vemos porque no podemos cuidar la frontera, ese no es un argumento. Para mí el argumento es fiscal, es financiar el gobierno y es racionalizar el uso del combustible. Pero no vengan a decir que lo vas a aumentar porque se está yendo para Colombia. ¿Y por qué se va para Colombia? ¿Y cómo se va para Colombia? ¿Y quién cuida que no se vaya para Colombia? El tema es de la liberación del tipo de cambio. Hay que esperar que vengan las subastas de dólares a ver si el mercado es libre. Pues, ¿qué pasa? Jorge Rodríguez lo explicó el sábado, que no va a haber mercado paralelo. Bueno, la única manera de que no haya mercado paralelo es que quien quiera comprar dólares encuentre los dólares, si sea caro. Pero si ponen límites a la venta de dólares y se asustan cuando el dólar empieza a fluctuar, va a aparecer un mercado paralelo. Porque eso se llama el miedo a flotar, que lo definió uno de los mejores economistas latinoamericanos, el doctor Guillermo Calvo, un argentino, que dijo el miedo a flotar. Los países le tienen miedo a la flotación. Entonces, cuando empieza a flotar, se asustan. Entonces empieza a poner controles. Si ponen controles de cambio otra vez, o no los quitan completamente, va a aparecer un mercado negro. Escríbanlo. El dólar cuesta 6 millones. Y si el litro cuesta $1, un litro va a costar 6 millones de bolívares. Y si usted lo multiplica por 40 litros, son 240 millones de bolívares que cuesta llenar un litro a los que no tenemos carnet. Juan Carlos Suárez dice, decían que les daba pena pagar la gasolina al precio más barato del mundo, pedían eliminar el control de cambio y ahora no están de acuerdo. ¿Quién los entiende? No, momentico. Vamos a tener claro, yo siempre he estado de acuerdo con el aumento del precio de la gasolina y dije que se ha debido aumentar progresivamente, porque no estoy de acuerdo con este festival de demagogia que hubo aquí, la gasolina es del pueblo, no se puede aumentar. Estamos en esta crisis justamente por no haberla aumentado gradualmente durante 20 años. Eso fue lo que nos trajo la crisis, entre otras cosas. Ahora, después de tenerla fija durante 20 años, ahora la quieren saltar a un aumento casi de 1.000.000%. Eso tampoco es racional. ¿Quién puede pagar ese precio dolarizado? Dígame. Ahora, el petro no es moneda, porque para ser una moneda tiene que tener 3 cualidades. Uno, medio de intercambio, que no lo es.
unidad de cuenta, que probablemente lo sea porque el gobierno lo impone, y tercero, que sea reserva de valor, es decir, que yo conserve el petro hoy, mañana, y que el petro o cualquier moneda pueda tener poder de compra hoy y mañana. Eso es reserva de valor. Y esas dos cualidades no la tiene, por tanto no es moneda. O sea, en la definición estricta de la economía no es moneda.